La Liga de Expansión es tan grande que tiene historia, de la cual ya hablamos, largo y tendido de su pasado. Tiene presente, del cual hablamos todos los lunes, en lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana. Pero ojo, también tiene futuro. Es por ello que hemos decidido hacer una lista con los 10 talentos de cara a futuro más interesantes. Ojo, no todos son mexicanos, de esta segunda categoría del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, en este video, listos para sacar la lupa y también la pizarra y hacer una lista con los 10 talentos más interesantes de la Liga de Expansión de cara a futuro. Ojo, en el momento de grabación de este video. Y es que vamos a jugar al scouting. Vamos a hacer este ejercicio muy interesante, el cual te invito a ti que estás del otro lado a que hagas tu lista de cuáles son los talentos con las limitantes que nosotros tenemos de cara a futuro en el fútbol mexicano y más concretamente en esta liga de expansión. Y es que antes de comenzar a hablar de los nombres, hay que dejar puntos de vista muy claros. Número 1, el principal objetivo de la liga de expansión no es generar talento, sí revalorizar jugadores de cara a futuro, sí darle primeras oportunidades a muchos futbolistas, pero yo soy un fiel creyente que lo más importante es que esta liga sea negocio y que a partir de ahí pueda poco a poco ir creciendo desde un punto de vista económico que le permita generar más espacios y más vitrinas para sus jugadores. Pero no necesariamente hay que caer en ese sinsentido de creer que por estar en segunda división necesitas formar jugadores para primera división. Para formar están las subs. Aquí se puede encontrar la posibilidad, en especial si hay talento, de exportarlo y de generar una cantera potente. Pero partamos de la premisa de que al menos para mí ese no es el principal objetivo de esta división. Dicho lo anterior, la condición principal para estar en esta lista es ser categoría sub-21, es decir, ser categoría 2004 en adelante, 2005, 2006, 2007 y no hay ningún 2008, lo vamos adelantando, pero sin lugar a dudas, ese sería un tremendo talento. Así que dicho todo lo anterior, comenzamos con la lista, insisto, de los 10 talentos más interesantes de la categoría de plata del fútbol mexicano. Y ojo, que el número 1 te recomiendo que te quedes porque no solamente estamos hablando de contexto de Liga de Expansión, sino posiblemente Liga MX y muy probablemente, me atrevo a decir, selección mexicana. Así que advertido estás, quédate en este video. Y comenzamos por fin el conteo hablando de quien ocupa el 10º lugar. Y en este caso estamos hablando de Mauro Valenzuela, futbolista de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Y estamos hablando de un mediocentro con capacidad ya sea de jugar de mediocentro defensivo, pero también con capacidad de hacerlo en un doble contención, con lo cual le abre una dualidad interesante. Y es que Mauro Valenzuela viene de ganar la Liga TDP, es decir, la quinta categoría del fútbol mexicano en el apartado de las filiales, donde hay equipos como Toluca, donde de manera constante Pachuca lucha de manera muy potente por ganar ese título, donde están los Tecos de la Liga TDP, donde está el Necaxa como algunos ejemplos. Y bueno, que esto sirva como precedente para hablar del talento de este centrocampista nacido en el año 2005, sin lugar a dudas, una de las apuestas más interesantes por parte del conjunto universitario, porque además
el destino le ha abierto una puerta ante la desgracia de un compañero, y es que Brian Flores Plata se ha lesionado de la rodilla, y eso, sin lugar a dudas, le ha abierto la puerta a Mauro para disputar mayor cantidad de minutos, al menos en esta apertura 2025. En el puesto número 9 tenemos a Adolfo Reinaga. Le dicen el Fito, y yo en lo particular lo conozco desde sus momentos en Mazorqueros de Ciudad Guzmán. Pasó por los Diablos Tezistán, tiene un breve paso también por las categorías inferiores de Irapuato cuando estaban en la Liga Premier. Él tiene más participación dentro del representativo de la Liga TDP, que por cierto estuvo en la liguilla que ganaron los Leones Negros de la mano, entre otros, del propio Mauro Valenzuela. Pero con el Fito Reinaga estamos hablando de un jugador bastante interesante de cara a futuro. ¿Por qué? Porque es habilidoso, porque es bastante rápido, porque sabe competir más allá de su corta estatura, pero el problema con el Fito, que por cierto es nacido en el año 2005, es la poca fe que le tiene al talento emergente, al menos hasta el momento en este punto de su carrera, Daniel Elborita Alcántar. Pero sin lugar a dudas, en Irapuato tienen un gran jugador, un talento de cara a futuro muy interesante en Adolfo el Fito Reinaga. Nos vamos al Caribe mexicano, y es que en Cancún está un futbolista categoría 2007, el más joven de esta lista, porque estamos hablando de un jugador nacido en noviembre del 2007. Dimensionemos de qué clase de precocidad futbolística estamos hablando, y es que Gael Eduardo Gutiérrez, que ha llegado y que ya tiene minutos, pocos de momento, pero que ya tiene minutos en la categoría de plata del fútbol mexicano, viene de romperla por completo. Y es que el de Campeche viene de un paso por Campeche Nueva Generación de la Liga TDP, posteriormente pasa al Boston Cancún, hermano menor del conjunto del Cancún Fútbol Club, pero ahí, ojo, la temporada anterior hizo 19 goles. Ahora quien me diga, bueno, son categorías por debajo a esta liga de expansión, pero si algo nos dice la experiencia es que a los jugadores que les va bien en Liga TDP, normalmente, o lo que anteriormente se conocía como tercera división profesional, normalmente les termina yendo bien en categorías superiores. Y ahí hay una infinidad de ejemplos que hoy no vamos a mencionar, pero que sin lugar a dudas, el semillero de este país se llama Liga TDP. Nos vamos ahora del otro lado del país, y es que los Dorados de Sinaloa, que juegan en Tijuana, ya ustedes saben, cosas del fútbol mexicano, ha llegado un ecuatoriano, que esto es una apuesta muy arriesgada, pero que, ojo, puede salir muy bien. Y es que John Nate Acurio, que todavía no tiene minutos al momento de grabación de este video en la Liga de Expansión, pero que, ojo, ya fue campeón con el Vinotinto Fútbol Club de la Serie B ecuatoriana. Podrá sonar a muy poco, aún así, pero ojo, estamos hablando de otro jugador nacido en 2007 que ya sabe lo que es marcar en una segunda categoría de una liga sudamericana como lo es la Serie B ecuatoriana, que ya tiene proceso con selecciones inferiores con la Tri, y que además luce como uno de los favoritos para llegar a la Copa del Mundo de esa categoría de la Sub-17 de cara a finales de año. Así que, por más que no haya jugado y documentándonos en la prensa ecuatoriana, sin lugar a dudas, y en especial por cómo ha venido creciendo el fútbol de aquel país, el ex de Barcelona de Guayaquil, hoy jugador de los Dorados, y que lo dicho, ya sabe lo que es ganar una segunda categoría con el Vinotinto Fútbol Club, es una de las apuestas más interesantes de cara a futuro, porque además tienen la dualidad de jugar por la banda izquierda y también fungir
como delantero centro. Nos vamos a Tapatío, quien seguramente tú creías que iba a dominar por completo este video, y si bien es cierto la cantidad de talento con el cual cuenta la cantera del Club Deportivo Guadalajara es prácticamente infinita, hemos decidido tratar de hacer esto un poco más democrático, y uno de los dos jugadores que vamos a mencionar en este video es Francisco Méndez, que ojo, se quedó fuera de la convocatoria de cara al Mundial Sub-20, donde va a participar México a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre, pero estamos hablando de un jugador que hizo todo el proceso con este conjunto. Estamos hablando de un futbolista con muchas condiciones muy interesantes, contundente en la marca. En la toma de decisiones creo que tiene que ir mejorando poco a poco Francisco Méndez, pero, insisto, estamos hablando de un jugador con todo el proceso en selección nacional, que a su corta edad ya tiene varios torneos en esta división y que además, de cara a futuro, sobre todo por la necesidad imperiosa que normalmente tiene el Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, de proveer talento, o que el Tapatío, mejor dicho, le provee talento, es sin lugar a dudas una de las apuestas menos arriesgadas. Lo sé, Chivas es un tremendo monstruo que es experto en explotar talento, y a veces no de la mejor manera, sino en reventarlo por completo, pero Francisco Méndez, de cara a futuro y por la corta edad, estamos hablando de un defensa central ya titular en esta división con apenas 20 años, sin lugar a dudas, es una apuesta muy interesante para tener en cuenta de cara al futuro rojiblanco. En el puesto número 5 de este listado tenemos a Eric Espinosa, el delantero centro de los Venados de Yucatán, que también tiene paso por la Liga TDP. De hecho, llegó a ser seleccionado en el Torneo del Sol con el Combinado del Sur, así que desde una corta edad este jugador ha llamado la atención, y es que estamos hablando de un futbolista interesante y que tiene un tremendo as bajo la manga que ni siquiera depende de él, y es que ha llegado Nacho Castro al conjunto astado de la península, y esto sin lugar a dudas tiene que ser una buena noticia para que Eric Espinosa pueda mostrar su talento, porque si algo tiene el técnico ex de la Kings League, del Ultimate Móstoles de DJ Mario, es sin lugar a dudas que no le tiembla el pulso, no le tiembla la mano para poner a un futbolista juvenil. Así que Eric Espinosa, nacido en 2005, es un jugador bastante interesante de cara a futuro. Nos mantenemos en la península de Yucatán, pero viajamos un poco hacia el costado del Caribe, y es que regresamos a Cancún no para hablar de un mexicano, sino para hablar de un senegalés. Y es que nacido en Dakar en el año 2005 tenemos a Jan Unjanque, un futbolista plurifuncional capaz de ser mediocentro ofensivo, convertirse en segundo 9, por momentos tirarse a la banda. Y es que este ex de los Falcons Elite de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, que ya tiene un paso, si no dilatado, por lo menos importante en esta división, es otra de las apuestas del conjunto de Cancún, que ha traído de Guinea-Bissau, ha traído ecuatoguineanos y hoy trae a este jugador senegalés. Insisto, la potencia, la capacidad de recuperación, el ritmo de juego, y además que estamos hablando de un tipo que tiene calidad técnica, sin lugar a dudas lo convierte en un jugador de cara a los próximos años con sello de exportación en este Cancún, hoy dirigido por Miguel Bravo Prado, que si hiciéramos un top de los técnicos más interesantes, sin lugar a dudas, en la cima estaría el técnico del Cancún Fútbol Club,
ex del Independiente del Valle, ex de las categorías inferiores de la selección ecuatoriana, porque la verdad está haciendo volar al conjunto del Caribe mexicano. Así que nos quedamos con Janun Hanke en el puesto número 4 de este listado. Llegamos a los últimos 3 lugares y aquí tenemos a otro extranjero. En este caso estamos hablando de Anderson Villacorta, el futbolista peruano que ya tiene 4 torneos en la división de plata del fútbol mexicano. Y estamos hablando de un defensa central nacido en el año 2005, de lo más interesante, sin lugar a dudas, y es que el nacido en Lambayeque, Perú, termina siendo uno de los jugadores por los cuales yo verdaderamente me pregunto si en la primera división no ven la liga de expansión. Y es que, teniendo en cuenta lo joven que es, teniendo en cuenta la proyección de este jugador, teniendo en cuenta el talento de este futbolista, me cuesta trabajo creer que no hayan apostado ya desde la Liga MX o inclusive desde otras latitudes por el talento de este futbolista peruano. Capacidad en el corte, capacidad de defender con metros a la espalda, contundencia defensiva son parte de los baluartes y del talento que ponen a el futbolista peruano Anderson Villacorta en este listado de los talentos más interesantes de cara a futuro en la Liga de Expansión. Llegamos al segundo puesto y para hablar de este jugador tenemos que regresar a la Universidad de Guadalajara, a los Leones Negros, y es que es ahí donde se encuentra Denilson Said Muñoz, un jugador con tremenda habilidad, un jugador que se ha venido cocinando a fuego lento dentro de las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara y un talentazo que en el último tercio es letal. Y es que desde la temporada anterior se pudo sacar de encima ese estigma de que no había marcado en esta división a pesar de ya haber recibido muchas oportunidades. Pero lo que decía comenzando mi argumento de que es un jugador que se ha venido cocinando a fuego lento, termina siendo nada más que la verdad. Y es que tuvo paso por la Liga TDP, tuvo paso por la Liga Premier, con sus momentos muy altos y sus momentos muy bajos. Pero en los últimos partidos se ha convertido en titular en el conjunto de Luis Alfonso Sosa, que le ha encontrado la vuelta perfecta para que el talento del ex del Atlas pueda llegar a mostrarse. Nacido en el año 2004, capacidad de jugar por la izquierda, donde creo que es su principal cualidad, ese recorte hacia el centro para definir con la pierna derecha, ya sea para asociarse o para propiamente tirar a portería. Estamos hablando de un jugador que en el último tercio es prácticamente mortal. Ese es el problema, que por las condiciones físicas se puede llegar a creer que con muchos metros por recorrer puede llegar a ser diferencial. Para mí, Denilson es un extremo, no es un volante, con las diferencias tácticas que esto puede llegar a representar, porque en la última zona es un jugador tremendamente peligroso. Y llegamos al final de esta lista y más allá de que el listado no esté hecho en un orden ascendente, sino simplemente es un orden para llevar el hilo de este video, y como lo prometido es deuda, tenemos que hablar de Juan Sebastián Lisiaga, el portero titular más joven de esta división, y por muchos años, Lisiaga es el más joven. Y es que el nacido en 2007, que ojo, para que dimensionemos, es 5 años más joven que el Dragón García, ex cancerbero titular y hoy parte del primer equipo del conjunto del Guadalajara, ex arquero titular de Tapatío. Creo que quedó muy claro el mensaje, pero es 7 años más joven que el Tala Rangel. Sin lugar a dudas estamos hablando de un tipo que puede ser un talento generacional. Ha sido convocado
a la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, que ya decíamos cuándo se va a disputar, pero sin lugar a dudas tiene que ser titular. Estamos hablando de un portero, y vaya que últimamente en el fútbol mexicano no hay tantos porteros de gran valía, que sin lugar a dudas, si le dan la oportunidad por su capacidad de atajar, por su capacidad de captar los rebotes, por su capacidad de controlar el daño, estamos hablando de un auténtico arquerazo que creo que ya tendría que recibir la oportunidad para la siguiente temporada, ojo con lo que voy a decir, de si no asentarse ya como absoluto titular y no caer en ese sub y baja de un equipo filial como lo es Tapatío, de recibir la oportunidad en la primera división. Si no con Chivas, que quizá valdría la pena el riesgo, sí prestándolo a otro equipo. Y es que de ese tamaño son mis expectativas con el nacido en Tlalnepantla, un auténtico arquerazo. No es el más alto del mundo, pero sí estamos hablando de un jugador tremendamente talentoso. Así que, señoras y señores, aquí está esta lista. ¿A quién pones o a quién quitas? Hay que mencionar un pequeño bonus track, porque no cupo Jair del Águila del Club Atlético La Paz, no cupo por cuestiones de la restricción de edad. Recuerden, a partir del 2004 podían entrar en este video, pero quiero hacer la mención para Eric Emanuel El Puma Robles, el jugador de Tlaxcala. También podríamos mencionar a Jesús Emanuel Chacón, futbolista de Irapuato, que tiene el mismo problema que el Fito, y es que el Borita Alcántar no termina pujando fuerte por el talento joven, al menos de momento. Sus razones tendrá, pero habría que señalarlo. Y por supuesto también mencionar a Leonardo Jiménez, y es que el nacido en Culiacán, Sinaloa, lateral por derecha, sobre todo carrilero, mejor dicho, en el Tapatío, es otro auténtico jugadorazo, otra joya que tiene el Club Deportivo Guadalajara en su cantera. Pero lo dicho, si tú tienes a otros candidatos, déjalos ahí en la cajita de comentarios. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales, en todas nos encuentras con el usuario de @LigaDePlataMX. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el favor de tu atención, te pide de verdad suscríbete al canal y además te dice que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Gracias y hasta la próxima.